Es importante la narrativa porque somos humanos y desde que el hombre es hombre cuenta historias. Entonces, si no tienes narrativa, no conectas con el otro. La innovación sin narrativa es como una persona sin alma, sin espíritu, sin carisma, no va a conquistar nada. No, o sea, no va a llegar a nadie. Bienvenidos a otro episodio de Future Makers. Estamos con David Rettig, gran amigo de hace mucho tiempo. Y la idea de esta conversación o esta plática es hablar de la importancia de entender a los clientes, de entender a las personas, el rol de la antropología en la historia, en los negocios, en la innovación, qué es innovación, diferentes procesos de innovación, tendencias, cómo leer tendencias y también un poco hacia la inteligencia artificial y cómo nos va a moldear y transformar. Y es un poco lo que me gustaría platicar contigo el día de hoy y poder ir explorándolo en esta conversación. Pues démosle encantado. Nos conocimos hace 15 años, 10 años. Yo fui de oyente o de curioso a una sesión que hicieron de innovación y de inclusión financiera para una aseguradora y me cambiaste la vida, me cambiaste la forma de ver mi negocio, me cambiaste la forma de ver incluso a qué me quiero dedicar hacia el futuro. Y tú me ayudaste a entender a las personas desde su historia, desde la antropología, desde entrar en sus vidas, entender sus costumbres, sus hábitos, sus motivaciones, sus miedos. ¿Por qué es importante escuchar y entender a las personas? Digamos, lo primero que piensa alguien que hace innovación, por ejemplo, de tecnología o de algún producto o un servicio, es pensar en su producto y en su servicio. Y hay veces que tienes la solución, pero no sabes si la gente tiene ese problema. Acercarte a las personas es acercarte a primero probar si esa idea que tú tienes, esa innovación, sirve de algo, ¿no? Hace poco, bueno, no hace tampoco, pero hay una historia de la Fundación Bill y Belinda Gates que se gastaron no sé cuántos millones de dólares en hacer el baño del futuro, ¿no? Tiraron varias líneas de a ver quién podía innovar el, el inodoro que gastara menos agua y que fuera más eficiente para los países pobres. Nunca se les ocurrió ir a preguntar a África, Asia, Chiapas, donde quieras que haya pobreza, ¿qué pasa con los desperdicios? El inodoro más sencillo pues es una cubeta y la gente va y hace un hoyo y lo tira. Y ese es el sistema más eficiente. Es muy interesante verlo así porque obviamente la innovación era pues un baño que costaba un dólar al día con muy poca agua y esas. Pero nunca se les ocurrió pensar en todo el sistema que requería esa innovación. ¿Cómo vas a conectar el baño? ¿Cuál es el... Entonces, acercarte a la gente a veces es pensar que tú no tienes la solución, sino que la solución tal vez la tienen ellos en parte y que tú vas a mejorar algo de lo que ellos ya hacen bien. En las finanzas pasa lo mismo, ¿no? Este libro de las personas que viven con menos de un dólar al día, Ujú. que fue muy famoso, en donde la mayoría de las ONGs que trabajan en banca quieren ir a ayudarle a la gente, con bastante buena, buena onda y buena actitud, ¿no? Pero cuando se dan cuenta, lo primero es que pensamos, la gente pobre no sabe de finanzas, no saben manejar su dinero, hay que enseñarles a... Y cuando llegan y pues el que tiene muy pocos recursos sabe administrarlos tan bien que son genios financieros. Administran la pobreza y la poca riqueza que tienen un dólar al día de una manera que nadie la podríamos administrar. Entonces, meterte a ver eso es, ok, a partir de ahí, ¿cómo innovo? ¿Cómo hago un producto, un servicio que realmente les ayude a maximizar, a mejorar, a transformar su propia perspectiva? No es que los antropólogos lleguemos a abrir algo desde nosotros. En realidad develamos lo que está en el otro, ¿no? Eh, y a veces cuesta, es lo que, yo creo que es lo que más cuesta es, como empresario te pasa, ¿no? Lo más difícil es la gente, eh, digamos, hacer una buena gestión de las relaciones humanas y de las personas. Y en la innovación creo que es lo mismo, en la innovación lo más difícil es voltear a ver al otro
y realmente preguntarte, oye, ¿le ayuda? ¿No? ¿Le estoy haciendo, resolviendo una tarea con esto que estoy haciendo o no? Entonces, cuando pensamos en la innovación, pues se voltea a ver a Tesla, a Musk, los chips. Eso es innovación, claro que lo es. Pero realmente va a ocurrir lo interesante cuando llegue a la masa poblacional, ¿no? O cuando llegue a una cúspide poblacional. Hay un autor que se apellida Seba, es un latino, futurólogo de Estados Unidos, y pone unas imágenes de cuando en Nueva York no había coches, digamos, con los caballos, y 5 años después está lleno de coches. Y él siempre habla de cómo anticipar ese cambio que sí viene y que realmente va a ser transformador. ¿Qué resolvió el coche que no resolvió el caballo? Esa es la pregunta. ¿Por qué la gente sí lo adoptó? ¿Por qué no? ¿Pasará igual con los coches eléctricos o no? ¿Cómo puedes leer estas señales que parecen ser chicas o débiles, pero se convierten en tendencias fuertes y transformadoras? Yo no creo que haya una fórmula. El otro día tengo un amigo, Ulrich Noel, que es como director en el TEC de Monterrey de todo un tema de emprendimiento. Nos puso un video en donde están haciendo justo una grabación. Y el chiste es que van cambiando cosas, ¿no? Te cambian la chamarra, te cambian los tenis. Y el video va corriendo y obviamente la cámara va cambiando, etcétera. Y luego preguntan cuántos cambios hubo. Y somos poquitos los que decimos 3, 4. Menos los que dijeron 7, 8. Pero resulta que hay 25 cambios en el shooting, ¿no? Y entonces el tema es, ¿qué sensibilidad necesitas desarrollar para observar lo que otros no ven? Yo creo que tal vez la educación debería estar preguntándose ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo desarrollamos sensibilidades para ver lo más sutil de los cambios, ¿no? Y lo que sí ocurre es que cuando estamos en una industria, le pasó a Kodak y le puede pasar a todos, no vas viendo lo que va ocurriendo porque estás en tu inercia. Estás en una inercia del día a día en donde lo normal es ver lo que estás acostumbrado a ver. Lo que no te han dicho que veas, ¿cómo lo vas a ver? La antropología lo que ayuda es que es en el encuentro con el otro que te pones otros lentes. No es como que lo inventes solo. O sea, tú vas con una persona y a la hora de que te empieza a contar con su mirada, de pronto la mirada que está cambiando es la tuya, no la de él. Y esa es la belleza de la antropología, es esos lentes que te pones del otro y empiezas a ver un mundo desde una perspectiva distinta. Pero yo creo que la gente que puede detectar esos cambios es muy poca y además empieza a ser, si lo sabe aprovechar, porque también tú lo puedes detectar, pero capitalizar ese cambio, pues yo creo que hay pocos, algunos son artistas, otros son grandes empresarios. O sea, una pregunta es, ¿cómo hizo el creador de Inditex, este español, para detectar que la idea no era manejarse por temporadas, sino que tenía que generar más temporadas y que la lógica de la moda no funcionaba? Cuando pues, era un tipo que venía de un pueblito en Galicia, o sea, tenía una sensibilidad para leer el mundo que él tenía alrededor y lo leía distinto. Yo creo que ese entrenar la mirada para ver lo que tú no estás acostumbrado, bueno, le ocurre a cualquiera que haga cine, por ejemplo, ¿no? Te enseñan a mirar en la fotografía, en arqueología a mí me pasó la primera vez que salí a campo, el arqueólogo nos llevó y nos dijo, vayan y caminen de aquí a 1 kilómetro, estábamos en el desierto, y díganme qué observan. Pues fuimos y regresamos y no vimos más que nopales y huizaches y cosas así, ¿no? Y nos dijo, pasaron 15 sitios arqueológicos. ¿Perdón? A ver, les voy a explicar qué tienen que ver. Y ya que te explican, te educan la mirada, empieza a ver, ¿no? Pero es muy complejo, ¿no? Habrá quien lo habrá notado, alguno de mis compañeros que dijo, pues yo vi unas piedras ahí, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo notas? Yo creo que no hay forma de entrenarlo, yo creo que en la conversación con otro, abriendo el mundo, las posibilidades, haciendo charlas mucho más en las que exploras el mundo con el otro.
no tanto vas a verificar o a testear. A mí me ha pasado ir con clientes a campo, por ejemplo, de la banca o de otros rubros, y cuando estás haciendo la entrevista, pero no te has dado cuenta que mi aplicación te resuelve ese problema que tú estás diciendo, y empiezan a educar al cliente y la señora se queda así como de, espérame, ¿de qué me estás hablando? Porque no tienen la paciencia de escuchar y darse cuenta que no se lo han hecho visible en su mirada, ¿no? Que eso es lo más. Entonces, no sé cómo fue hace, no recuerdo en qué año habrá sido, por ahí del 2011, ¿no? Yo creo 12, tal vez cuando te conocí, 13, ¿no? Fue 2011. 2011. Lo que te ha de haber choqueado, ¿no? O sea, recuerdo que estábamos haciendo unas entrevistas con empleadas domésticas, ¿no? Sí. Y ahí cosas que a mí me sorprendieron. Recuerdo una mujer que ahorró en el colchón hasta comprar su casa, ¿no? Que para mí era inverosímil. O sea, ¿cómo en el colchón, debajo del colchón vas ahorrando, pues que eran 200,000 pesos para poder construir su casa? ¿No? Y todo el sistema de que el niño, el tío no llegue a agarrar el dinero y todo lo que hacía socialmente para el guardadito, ¿no? Eso era fascinante, ¿no? Y tal vez lo iba descubriendo igual que tú. No sé qué fue lo que te choqueó a ti en ese momento, pero... Primero, tenía una base de entendimiento de los clientes y las personas y habían documentado historias. Entonces podías ver las historias como en una especie de cuento o storyboard. Y entonces conocía la historia de Julia, de María, de Don Pepe, de Don Luis, tal. Y cada una tenía como hallazgos específicos. Y luego además de eso, era una mesa con expertos. Estaba en su momento el de BBVA, el de Mastercard, Mm. gente de seguros, y justo pasaba eso, que cómo ayudamos a generar inclusión financiera y eran muy ágiles para proponer ideas. Pero cuando regresabas a la historia, no hace sentido porque se mueve en metro, se mueve en camión y en su pueblo no hay cajeros. Y además de eso estaban las personas que eran como los que íbamos a ver cómo ayudar y cómo apoyarlos con tecnología, productos o servicios y te ayudaba a validar. Entonces la velocidad en la que se iteraban las ideas eran muy rápidas, pero entonces ellos mismos decían, pero eso que estoy haciendo no funciona por A, B, C y D que ya me lo dijeron. Podríamos resolverlo de tal y cual manera. Entonces me di cuenta que el poder de la co-creación y el poder de tener al usuario final presente, no como juez, sino como parte del proceso, y tener a las personas que toman decisiones en la misma mesa, daba la velocidad para generar, o sea, creo que ese día se hicieron 12 ideas diferentes de 12 diferentes mesas, que en un proceso normal hubiera tardado probablemente 12 meses, un año, 2 años. Y acá sucedió en Sí, 48 como horas. a nivel de prototipo ya lo puedes tener para ir a... Sí, ya tienes un prototipo base y validas, pero o sea, partes con 12 ideas que están inspiradas en personas reales, que tiene la validación rápida de los expertos que pueden autorizar el presupuesto, el financiamiento, el producto, la tecnología, el marketing, todo. Y entonces ahora tienes volumen para escoger entre las más valiosas y ya poder probarlo. Yo creo que no hemos encontrado la fórmula adecuada, o tal vez la seguimos experimentando, ¿no? De llegar a una co-creación que sea el método, la Ujú. forma, ¿no? No sé si te ha tocado leer el caso de el café en Japón. Cómo introducen el café en Japón es a través de unos dulces, Nestlé. No recuerdo con qué marca lo logra, pero se dan cuenta que tienen que crear paladar, porque no hay el gusto por el café. Y entonces empiezan a dar dulces de café en edades escolares y de pronto el sabor ya existe, ¿no? Para que tú lo puedas Claro. tomar, ¿no? La primera vez que yo anduve un tiempo con una chica finlandesa, me acuerdo que me trajo unos, se llamaban salmiakki, unos dulces. Y yo los probé y fue así como de, güey, ¿qué es esto, cabrón? Era horrible, ¿no? Para mí.
pero para ellos era el tamarindo. ¿Y qué era? Pues es una especie como de regaliz, que muy finlandés, medio salado, no sé, no sabría cómo describirlo, ¿no? Un sabor Y que no existe en el inventario no, 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 para compartirlo. exacto, no, no sabría cómo compararlo o con qué, pero me imagino que es lo mismo que le pasa a alguien cuando llegas a otro país y le das un pulparindo, cabrón. O Claro. le das un chilito y, a ver, prueba este, pues no tengo el paladar desarrollado, ¿no? Entonces, desarrollar ese paladar se parece a la co-creación en cierto sentido, porque lo que estás haciendo es abriendo la puerta para que el otro y tú se complementen, ¿no? Ujú. Y creo que lleva su tiempo, haces el prototipo y es muy probable que no te quede, luego lo llevas al mercado y se tendrá que ir adaptando y a veces queremos que las cosas ocurran ya, ¿no? El caso de los chocolates a mí me parece, perdón, del café con los dulces, me parece un gran ejemplo de una innovación social. Un poco yéndonos hacia la parte como de historia, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué la antropología te ayuda a innovar? Como que me pasó con unos americanos que estuve, o sea, que tuve una cena y me decían, no, no, es que vengo del Museo de Antropología de México y como que eso estudia el pasado. ¿Cuál es el origen de la antropología? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge como Mm. disciplina? En realidad la antropología y los negocios es tan vieja como la antropología. A mí me tocó alguna vez dar un curso en centro de antropología visual, que yo no sabía nada y le hablé a varios amigos que sí sabían y me ayudaban. Pero lo que uno se va enterando es la antropología visual, digamos, la antropología y la cámara empiezan al mismo tiempo, que es por ahí de finales del 19, y los antropólogos llegaban en cámaras. O sea, no es algo, hoy se ve como vamos a hacer antropología visual, no, en realidad empezaron a hacerlo así. Y la antropología de negocios pasa un poco lo mismo. La gente que estaba haciendo a la par, hay como tres grandes escuelas en el mundo. Los ingleses, los franceses y Estados Unidos. Hay más, pero en realidad puedes dividir la antropología con esas grandes como Escuelas. escuelas. Y en esas tres lo que ocurría es que estaban yendo, surge con el imperialismo. O sea, la antropología se sube al barco y le ayuda al imperio a conquistar grupos. Y hubo una crítica posterior muy fuerte a la antropología, donde se caen hasta departamentos enteros de antropología en los años 70 por el imperialismo y el colonialismo. Fuera del capítulo colonial, lo que ocurre es que también dentro de las ciudades estaba empezando a haber un boom de temas que no podíamos explicar, ¿no? El primer libro de una antropóloga justo que se va a Samoa, Margaret Mead, a estudiar la adolescencia en Samoa. Y estaba viendo, ella era gay, bueno, bisexual, tenía una orientación compleja, quería explorar mucho lo que le estaba pasando a ella en Estados Unidos. Y cuando llega a Samoa se da cuenta que la adolescencia, lo que se pensaba en Estados Unidos de la adolescencia en una isla, pues no ocurría. Los adolescentes no eran rebeldes, ni había todos los signos que se expresaban como algo biológico. Ya. Cuando regresa a Estados Unidos, empieza a estudiar la propia adolescencia en las diferentes partes de Estados Unidos, se da cuenta que no es lo mismo la América negra que la América asiática. Entonces, la antropología voltea a ver al otro, a las islas, y de pronto encuentra un espejo y empieza a ver su propia sociedad. Y así llegan a los negocios, los primeros antropólogos de negocios están por ahí de 1900, 1908. Luego la psicología se mete muy fuerte y ahí como que, sobre todo en marketing, se desplaza por una línea eh, de un sobrino de Freud que se mete en la psicología. Pero la antropología empieza a ser antropología de las organizaciones, del marketing, de los negocios. Hay antropólogos que le ayudan a Ford a plantear varios de sus modelos. Entonces, se ve como novedosa. Para mí lo más interesante no es lo novedoso, sino rescatar que ya se hizo en algún momento y se dejó de hacer. Y a veces se dejó de hacer bien, ¿no? Yo estoy mucho en una línea
de una serie de antropólogos que decían, se apegaban más a que la antropología era una especie de arte, un oficio, menos una ciencia. Y lo que tiene eso es que eh, se apega más a conocer al otro desde la experiencia del otro. No tanto por querer explicarlo, ni por tener una teoría total, porque un poco el argumento es, nunca voy a entender al otro. Ni me entiendo yo mismo a veces, ni a tu pareja, cuando vives toda la vida. El entendimiento es algo como ambicioso, lo veían así. Y entonces lo que sí puedes hacer es tener una experiencia compartida en donde sea a tal grado la inmersión que haces con el otro que se queda algo del otro en ti. Que es más como la co-creación, si lo piensas, te impregnas tanto del otro que cuando regresas a tu origen, ya te empieza, no sé si te ha pasado cuando te vas de viaje que regresas y estás mucho tiempo Sí, sí, y ya empiezas a ves ver a todo muy México y como diferente. que ves la Matrix de México, ¿no? Te das cuenta de las cosas que no te das cuenta antes. Y esa es como una frase, eh, hay un proverbio chino, ¿no? El pez no puede ver el agua. Sí, tal cual. Tienes que salir para que la puedas ver. Entonces, esa sensación como de extrañeza desde donde yo creo que surge la innovación. La innovación es un acto de meterte en un mundo que te empieza a ser extraño y cuando te empieza a pesar algo, cuando te empieza a dar una comezón que ya no sabes qué es, ahí te va a surgir una idea de cómo transformar, mejorar, conectar, ayudar al otro. En México hay un caso muy particular que es que la antropología empieza siendo, está muy pegada a los movimientos revolucionarios. El trasfondo es que ser antropólogo es ser anticapitalista, de, por definición. Entonces, yo he llegado hace poco, hace unos meses, me invitó un amigo a dar una plática en la UAI, en Yucatán. Antropología de negocios, había un foro más o menos lleno y termino de conversar proyectos de lo que he hecho y se para una chica y me dice, yo nunca haría algo como lo que tú estás haciendo. Ok, a ver, cuéntame por qué. Pues es que le estás ayudando al malo. Y entonces en un mundo en el que parte de tu entrenamiento ha sido observar los abusos del capitalismo, claro, quien trabaja con el capital se ve como, este no está bien, ¿no? Tiene algo mal. Lo que es interesante y el argumento que yo le di es, yo creo que no, yo creo que al contrario, si queremos hacer, no hay otro sistema, no hay, o sea, al menos que lo inventemos y que ya no se resolvió, ¿no? Tal vez el sistema chino es un poco distinto al capitalismo, pero yo los veo muy capitalistas, ¿no? Entonces, como no hay otro sistema, lo único que podemos hacer es mejorar las empresas. Claro. Es la única Hacerlas más fórmula, humanas, más cercanas, no hay más. más empáticas, que entiendan para quién y por qué están trabajando. Y cuando le dije eso se quedó así como pensando. Puede ser, pero no creo. Bueno, no creo que te vaya a convencer en 2 minutos, pero piénsalo por ahí. Si yo pienso, todos los empresarios son iguales, todo el capital es malo. Eh, vámonos a hacer, le dije, las ONGs también es un mundo que hay que mejorar. Y o sea, cualquier tipo de empresa que haya es muy complejo. No, si uno se mete al mundo de las empresas, ¿qué ha cambiado las empresas? Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la gestión. Bueno, desde el Fordismo más o menos son parecidas. Lo único que no sabemos cómo cambiar es cómo hablar con las personas, cómo tener un buen liderazgo, cómo generar. Y esa innovación no nos metemos ahí. Bueno, el Slack ya se metió un poquito y hay varios programas que lo están haciendo, pero hay un gran reto en la innovación con el otro, con la persona. Entonces, la antropología me parece que lo que hace es, no le quiero poner la capa de humanizar, pero sí creo que tiene un velo de sensibilizar esa relación humana. Para el empresario le sirve y para el cliente final de cualquier empresa también le sirve porque le va a dar una mejor solución al problema que está teniendo. ¿Qué opinas de esta frase que luego como que es la parte donde se vuelve controversial, que viene de Henry Ford, ahorita que lo mencionabas? Si le hubiera preguntado a las personas que quieren, me hubieran dicho caballos más rápidos. Un poco esta crítica al no ir a entender
sino más como esta escuela de que muchos dicen de Steve Jobs, de que no, tú creas la innovación, tú desde la intuición, desde imaginarte cosas nuevas y luego presentarlos y que la gente se enamore y lo haga. Al antropólogo que más quiero y que más me ha formado tiene una frase muy parecida. En un libro que se llama They Became What They Beheld, empieza. Hace poco me topé con un panfleto de comunicación en donde se dice: dirígete a tu audiencia, eh, conoce qué es lo que le interesa a tu audiencia y háblale de la forma que ella quiere escuchar. Y luego tiene una frase que es: todo eso aplica a la inversa en la sociedad actual. Y después dice: los artistas crean su audiencia, generan audiencia. Entonces, si uno lo piensa lento, o sea, lo que pasa en una red social, por ejemplo, es eso. Tú hablas y si es significativo para el otro, te empiezan a escuchar, te empiezan a seguir, de pronto ya tienes 100, 200, 300,000. Hay una parte en cualquier acto creativo que requiere de que tú pongas el cuerpo y lo que tú tengas, tu mente, tus sensaciones, y lo ofertes al otro. No te puedes moldear tanto como para, ¿cómo te gusta? ¿Tibio lo quieres? Ok. Y si fueras un chef y le estuvieras saliendo a preguntar a tu comensal cómo lo va a querer, nunca vas a ser el chef. Es un poco y es muy raro, no sé si te ha tocado en los chefs de alto nivel, que de pronto te sirven el plato y si tú le cambias o le echas una salsa que no va, se insulta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí creo que hay algo, es complejo hablar de eso, hay algo que tú debes de dar para que el otro lo reciba. Entonces Ford yo creo que tenía algo de razón en eso, es decir, tú no puedes salir y hacer una encuesta sobre cómo vas a querer el coche, porque la gente no sabe qué es un coche primero, lo que conoce es un caballo, pero me parece que también esa frase se usa de manera equivocada, porque si bien no le vas a salir a preguntar al otro qué quiere, me parece que era evidente que él se dio cuenta que se necesitaba mayor velocidad de transporte, eh, tener más carga, una serie de características que no se las daba el caballo. Claro. ¿Cómo entendió eso? Es la pregunta. Porque claro, no os voy a salir a preguntarle, pero van a ser caballos más rápidos. Claro, pero ¿de qué te diste cuenta, Henry Ford, no? Pues eso yo creo que es lo que sí debemos de salir a indagar, a observar, a ver qué requieren. Bueno, Apple, no sé, tú eres usuario de Apple, yo también. Pero yo creo que ha caído después de Steve Jobs. A pesar de que Musk dijo ahorita que la mejor innovación de Apple estaba en un gadget que trae la, la Mac Pro Power, no sé, la última generación, ¿no? Sí, pero yo creo que Apple se apartó de su público, se apartó de su cliente y empezó a generar tanto en su propia lógica que hoy hay más personas que nos quejamos de Apple que en la época de Jobs. Hay algo ahí, no sé qué sea. Pasa otra vez por el hilo del oficio del arte. No se trata de salir y preguntar, sino el cómo preguntar, el cómo acercarte, el cómo observar. Todo está en los cómo. Las necesidades se crean o se descubren. Ambas. Yo creo que las haces y las descubres. ¿Tú necesitas Waze? O sea, sí necesitas saber cómo llegar más rápido y mejor. Pero tú necesitas Waze ahorita. Prácticamente ya lo usas en todo, ya sobre una necesidad. Exactamente. Y nadie lo necesitaba. Entonces el tema es, al que se le ocurrió, Pero creo que sí había una parte básica de es muy complicado estar pidiendo referencias, es muy complicado preguntar cómo llegar, es muy complicado acordarte. Si yo lo peor que puedes hacer es darme indicaciones. Entonces te vas y cuando veas el no sé qué, a la izquierda. Y pasas tres calles y luego a la derecha. Y luego cuando... Entonces creo que sí se identifica el dolor, lo que no está funcionando, lo que está roto, lo que se necesita componer o resolver. Y luego ya se vuelve algo elemental, o sea, de necesitar, no necesitas nada más que agua, comida y pues, protección del entorno salvaje que te pueda amenazar. Todo lo demás creería que es innovación.
Son cosas nuevas que no existían, que las Claro. fuiste creando y son inventos. Pero entonces no lo necesitabas, hoy lo necesitas porque ya te creó una necesidad. Yo creo que la innovación tiene también una beta de un creador que la pone detrás, que se da cuenta de El que ve los puntos. el que detectó esos cambios que los otros no se dan cuenta. Y yo creo que por eso ocurren innovaciones también a la par, ¿no? Hace poco mi esposa me pasaba Como sincronías culturales en diferentes países. Sí, sí. porque el movimiento de lo que está ocurriendo pasa en todos esos lugares a la par y la gente lo detecta y trata de generar lo que veo en todos estos casos que además pues, me puedes decir, oye, pero nunca hubo un antropólogo ni en Ford, no, pero estoy seguro que tenían cierta sensibilidad para leer las cosas y a veces como empresario no las tenemos. Estás súper alejado de lo que está ocurriéndole a tu mercado, de lo que está pasando allá afuera, Sí, a tus clientes, a a tus las clientes. personas. Entonces la mejor forma es, pues contrata una serie de personas que te pueden ayudar a sensibilizarte, a ver otras cosas que tú no ves. Tal vez no te van a dar la solución, pero ya cuando unes antropología con diseño de servicios, con ingeniería, con inteligencia artificial, con data, y haces un set robusto, pues yo creo que te puede ir mejor, ¿no? Nadie va a vender el éxito, pero sí creo que eh, estamos más cerca de él. Hoy, por ejemplo, la antropología y la antropología de la academia está muy reticente de la inteligencia artificial. Yo creo que debe ser al revés. Nos debemos de subir a la ola de entender la inteligencia artificial, moldearla, modelarla, eh, pensar cómo se programa. ¿Cómo se le meten esteroides a esta solución cuando mezclas antropología con datos y analítica? Mira, es una de las cosas que yo he estado explorando y me interesa mucho encontrarlo. Los datos hacen, si tú nada más te quedas con el dato, o sea, cualquier modelo matemático está programado por un humano Ujú. y tiene lo que se llaman sesgos o vías interpretativas. Lo interesante de la inteligencia artificial es que va creando sus propios sesgos. Es decir, sí, hay un humano que programa, pero luego va aprendiendo el modelo y se va reprogramando. Y es muy probable que el sesgo se destroce, digamos, el sesgo humano. Ujú. El trasfondo de cómo unir la data con la antropología, a mí me parece que es uno de los fenómenos más complejos por lograr y que puede ocurrir en diferentes momentos. Por ejemplo, en el momento de la programación, hay una investigadora del MIT que es trans, Choc, ahorita me acuerdo, tiene un libro muy lindo que se llama Design Justice y es gratuito, te metes, lo buscas. Y ella, como trans, describe un problema para pasar un aeropuerto. Entonces dice, los programas de seguridad de los aeropuertos están programados para ser hombre-mujer, te detectan con ciertas características, te pasan a la siguiente fila, si no cumples con ciertos requisitos y tu pasaporte tiene... Y entonces ella va describiendo al inicio del libro todo lo que ella tiene que vivir por ser trans, no sé qué otros elementos raciales se le va metiendo en la historia de Estados Unidos. Y entonces te das cuenta, o lo que empieza a descubrir, a develar ella, es la programación del sistema de seguridad no es amigable para alguien como yo. Siempre voy a ser detenida y sospechosa de algo y voy a terminar en el cuartito donde nadie quiere estar, ¿no? La pregunta ahí es, ¿cómo se diseña con más justicia? Por eso se llama Design Justice. Independientemente del sesgo, es muy interesante cómo lo está poniendo, porque al final, quien hizo la programación de ese sistema está creando el código con ciertos matices de qué es lo que debe de observar la máquina. Ujú. Entonces, la antropología puede llegar antes y podría dar menos sesgos que los que tienes, ¿no? Entonces, no es que sea mala ni es que sea negativa, es que simplemente la estamos programando. Sí, Y hay sí, que sí. saber codificarla y entonces creo que es como una especie de delta, ¿no? Ya ves que decían que ahí donde surge la vida es donde hay más diversidad.
para mí es esa diversidad. De pronto tienes el modelo matemático, el modelo muy rígido y una parte muy soft que está leyendo. Acá lees millones de casos y acá lees 15 casos, 15 historias. ¿Cómo empiezas a encontrar patrones que se cruzan? Me parece que ahí hay... es un arte que se debe desarrollar. Me acuerdo que alguna vez acompañé a hacer una etnografía con los de Facebook. Ese caso es bien interesante. Entonces era una cosa muy loca, una antropología que yo nunca había hecho, porque era un equipo de 4 americanas antropólogas. Yo, que iba guiándolos y traduciendo, una traductora, y luego había unos matemáticos atrás, hindús, 2 hindús. Entonces yo tenía el chicharito, estaba haciendo la entrevista, que la señora, a ver, ¿usted cómo? Era de refrigeradores, era para Samsung, no recuerdo bien qué era lo que estaba haciendo Facebook con alguien más. Y entonces de pronto estábamos así sentados y yo le estaba preguntándole a la señora y yo oigo al hindú que me dice, it's not true, look. Y yo, ¿de qué me habla, güey? O sea, yo así de, espérate, a ver, un momento, ¿sí? Y me dice, data is telling otherwise, otherwise. Así, pero con un acento yo decía, güey, ¿qué me está diciendo, no? Entonces paré la entrevista y le dije, a ver, Panji, ¿qué onda? Es que lo que te está diciendo no es cierto. A ver, cuéntame por qué. Ella dice que no compra tal y aquí me está pareciendo que he comprado 5 veces. ¿Por qué no le preguntas eso? Entonces ya me fui así, fue como de espionaje, confronté a la señora. ¿Cómo sabes? No, le dije, pues es que como que me olió que sí has comprado porque traes. Se quedó así y reveló algo muy interesante. Pero yo nunca lo hubiera visto. Él tenía la magia detrás con los Claro. números, ¿no? Entonces también hay cosas que uno no puede detectar y la data lo detecta. Y al revés. Entonces, pues ponle, es como cuando descubrimos el microscopio y supimos que si le poníamos más lentes íbamos a ver más. Es un poco el mismo efecto. ¿Cómo definirías tú la innovación? Para ti, ¿qué es la innovación? Me parece que la innovación crea mundos y resuelve cosas en el mundo. Crear mundos es más complejo, pero también ocurre. Casi toda la innovación podría decir que crea un nuevo mundo. Y cuando digo un mundo, no tiene que ser este cambio tan vertiginoso que cambió el planeta, se inventó la escritura. Entonces ya, sí puede ser así, pero también es el ejemplo de Waze que estábamos diciendo. Creó una forma de hacer las cosas nuevas que de pronto ya no podemos hacerlas distinto. Entonces hay algo, crea ese mundo y luego resuelve un problema, tú lo dijiste, fue más rápido, era más, todos los superlativos, lo más fácil, más sencillo, más rápido, más. Cuando nosotros hacemos algo en ChatGPT, el otro día hablaba con un amigo cineasta, director de arte, que me estaba enseñando cómo está trabajando ya. Todo su proceso de creación y de cómo modula, hace los storyboards. ¿Sí? Me decía luego 35% más rápido y más económico con este nuevo proceso utilizando AI. Claro, Sí, sí, sí. a quien hace investigación yo les he dicho, ¿nunca has probado el ChatGPT para hacer algo? No. No, eso es derechos de autor, siempre empiezan. Bueno, ¿tienes asistentes de investigación? Sí. Me dije, es lo mismo que tener un asistente de investigación. Le puedes pedir que te parta un libro en lo que tú quieras que te lo haga en un modelo, tú le programas el modelo, le puedes decir que lo lea desde donde quieras, que te haga un análisis. ¿Eso es lo que le pides a un asistente o no? Ah, bueno, pues poniéndolo así puede ser. Claro. Entonces también la innovación creo que a veces causa incomodidad. Muchas de las veces causa No, incomodidad. siempre, siempre. O sea, siempre que traes algo nuevo, mueve los que ya estaban acostumbrados a hacer las cosas como las hacían. Y traer algo nuevo es replantear. Hacer nuevos mundos es un tema que me parece muy relevante y el mundo lo hacemos con nosotros. Es crear una conversación nueva. O sea, cuando tú llegas con un cliente y le dices, esto es mindset o esto es human, tienes que abrir la conversación entendiendo los dolores que tiene el otro, las necesidades que tiene el otro, pero también haciendo que el otro imagine un mundo Que no había que imaginado no había antes. imaginado antes. Sobre todo eso. O sea, entendiendo los dolores y qué necesitan y poder enseñarles
un mundo que no existe antes de que vieran a Mindset o a Human, es donde está el verdadero valor. Entonces, verlo y luego ejecutarlo, pues ya, creo que uno de los grandes retos de la innovación es la ejecución. Y la ejecución pasa siempre por las personas, la mayoría de las veces, ¿no? Ya cada vez está menos porque las máquinas, creo que las máquinas y la inteligencia artificial guiando a máquinas nos va a ayudar a quitar la ambigüedad de nuestra gestión de las personas, en muchos sentidos, pero en otros va a ser complejo. Creo que también la innovación lo que te genera es un cambio de percepción, en muchos de los sentidos. Por ejemplo, la manera en la que hoy leemos el mapa ya es distinto a como lo leían tu abuelo y mi abuelo. La manera en la que nos ubicamos y nos orientamos es distinta. Y eso puede ser que nos modifique a nosotros como personas. ¿Cuál es la importancia de la narrativa en la innovación? Bueno, yo creo que es importante la narrativa porque somos humanos. Y desde que el hombre es hombre cuenta historias. Entonces, si no tienes narrativa, no conectas con el otro. La innovación sin narrativa es como una persona sin alma, sin espíritu, sin carisma, no va a conquistar nada. No, o sea, no va a llegar a nadie. La narrativa yo creo que es lo que envuelve, lo que nos hace creer en el otro, lo que nos hace creer en el más allá, lo que nos hace creer. Si no tienes narrativa, no crees en el otro. Si eres un producto sin narrativa, es muy difícil que alguien te vea, te encuentre, le signifique sobre todo. Narrativa es significar, es sentir. Cómo generar que te pulse el ritmo, que quieras hacer algo. La ciencia nunca se ha preocupado por eso. Entonces tú métete y lee un artículo científico que hable de lo que quieras, es más, hasta del orgasmo, y da hueva, ¿no? O sea, puede ser como, okay, ya. Cuando lo toma un escritor, un buen narrador, Sí, o un buen poeta. un poeta, un cineasta, cabrón, y eso lo traduce al lenguaje humano, que es la narrativa, puta, Sí, te hace te sentir, hace te sentir el acelera orgasmo, el corazón. ¿no? Entonces, creo que ahí está como de una manera muy llana, ponerlo así. La emoción y el significado es lo que nos hace cohesionar, lo que nos hace estar juntos, lo que nos hace ir hacia algún lugar. Le pasa a la mayoría de los empresarios. ¿Cómo motivar a la gente? Tiene que contar una historia. Future Makers, para mí es Story Makers. No hay forma eh, en la que si no creas narrativa no estás haciendo innovación. Hay un caso muy interesante. Elon Musk, la empresa Starlink, no es la primera que está haciendo chips. No sé si sabías, hay otra en Austin Ujú. que llevaba como 16 años intentando más. Pero lo que sí hizo Musk, que no lo ha hecho nadie como él, es apoderarse de la narrativa. Tanto en SpaceX como en Starlink, es un experto en crear el dominio narrativo, ser la voz narrativa. Cuando uno lo analiza desde esa parte, cómo él crea la historia, cómo se posiciona, crea el poder de hacerlo, etc. Bueno, no sé si es el primero, pero sí es uno de los pocos empresarios que se puede jactar eh, de frenar una guerra con una llamada, ¿no? Cuando está la guerra de Ucrania, le dice al presidente ucraniano, yo te presté el internet y la única condición es que tú no atacarás Rusia y estás a punto de atacarlo, bajo el switch se acabó el internet, no hubo ataque. Eso habla de poder y habla de una capacidad de crear la narrativa, de quién tiene el poder es quien cuenta la historia y él la contó. La narrativa no nada más tiene que ver con la conexión, con la emocionalidad, sino con el poder. El poder del habla, ¿no? En todos los pueblos primitivos, el uso de la palabra era sagrado porque hacer lo que yo estoy haciendo, decir cuánta estupidez, no lo puedes hacer. Es decir, la palabra es sagrada. Estaba reservado para los sabios y para los Exactamente. grandes y para los... Tenerla significa poder, pero significa muchísima responsabilidad.
y es una carga social que te da el grupo. Entonces la palabra se cuidaba. Hay cuidado con el que diga una tontería, ¿no? Hoy la lógica es distinta, ¿no? Y la política es saber quién dice más tonterías. Y Sí, sí. la palabra ya la hicimos nada. Pero en realidad, si le quitas todo lo que tenemos ahora de eso, no ha perdido el trasfondo, que en realidad la palabra es la primer relación de poder que existe en el mundo. No hay más. Cuando tu hijo habla, está empezando a mostrar poder, libertad, lo que tú quieras. Entonces, el acto de hablar, de contar, de hacer tu narrativa es... ¿Qué cambios puedes leer tú? ¿Qué cosas ves que van a ser diferentes? ¿Qué impacto social? ¿Qué impacto cognitivo, humano? Hoy, los usos de la inteligencia artificial, el cómo le estamos utilizando el chat GPT tú y yo, nadie nos está diciendo ni regulando de no, utilízalo de esta manera, aquí no lo hagas. Es abierto. El uso es abierto. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Y cómo podemos generar una especie de organización para jugar con eso de manera distinta? Entonces, no está dictado de manera panóptica, ¿no? Como desde un centro de control en donde tú eres un robot que nada más vas a obedecer lo que te va a dictar la inteligencia artificial, que a veces se piensa eso. Me parece que es una creación que sale de las manos de sus creadores. No la pueden controlar tampoco ellos. Entonces, eh, lo que ocurre ahí es que hay muchas formas de utilizarla, de hacerla, de maximizar. Lo que tú quieras se puede maximizar con inteligencia artificial. Eh, y podemos crear juntos, en nuestros usos, un futuro tan distópico o tan utópico como querramos, de acuerdo a lo que vayamos utilizando. Es decir, lo que no podemos perder es la noción de agencia que tenemos como personas de moldearlo. Claro. No sé si me explico. Y ahí pues se va, o sea, si pusiéramos empresarios, ahí desde los chiquitos y luego los vas haciendo grandes, 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 hasta que ya llegas a Nvidia o a Apple o a Google y los grandes y gigantes. Yo lo que veo es que el mundo, lo que viene es negociaciones de empresas hacia naciones, donde las empresas tienen ya tanto poder como una nación, ¿no? Sí, pues ahora la exploración espacial es privada. La exploración espacial es privada, y entonces se está reconfigurando el mundo y ahí lo que debemos de preguntarnos es, ¿de qué manera? Y yo lo comparaba con una ola, es como una especie de tsunami. Y mucho de lo que se habla en la academia es cómo regularlo para las publicaciones, no lo puedes regular, es un tema, tienes que montarte en la ola y navegarla en una completa incertidumbre de qué está ocurriendo. No puedes evitar tenerla. Porque lo que no nos damos cuenta es si tú tienes un foro de 70 personas, todos en su celular ya tienen inteligencia artificial. En WhatsApp, arriba el cuadrito ya tiene AI. Punto. Le puedes hacer las preguntas, te está escuchando, está Sí, sí, atendiendo sí. entonces, ya no te puedes esconder, la ola ya está aquí arriba. La manera es cómo la utilizamos de mejor forma para mejorar cosas del mundo. En esa pregunta me parece que es tan utópico o distópico como lo querramos ver. Me parece que el futuro, ahí sí coincido que no existe, existe el presente, y puede ir cambiando de acuerdo a cómo vamos haciendo las ofertas y creando las posibilidades en nuestras propias redes, ¿no? Me parece que hoy el mundo es más claro en el poder que tiene una persona que era insignificante a nivel económico y político, etcétera, que de pronto con algo que hace se coloca en un estatuto de narrativo y de poder enorme. Malala, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y puedes tener 10.000 casos de cómo eso va transformando, porque la manera en la que está configurada el mundo es una especie de ruleta, o no sé cómo llamarle, como un crisol, que de repente una burbuja que parecía chiquita se va a hacer enorme. Velo con marcas, por ejemplo, de ropa, de zapatos, de lo que tú quieras. Si Nike no está poniendo atención en las chiquitas,
Una chiquita la puede hacer que se tambalee. Hoy el mundo es mucho más posible de eso, porque cualquiera puede acceder a millones en segundos. A millones de personas, de público, Sí, de... sí, sí, sí. Eso ya es... No hay nada más democrático que eso. Es el poder de la voz, como en un TikTok llegas a millones. A mi interés justo de la antropología del futuro tiene que ver con que hay que meter más la agencia dentro de los científicos sociales, dentro de la gente que hace antropología. Y cuando digo agencia es la responsabilidad de no te veas como un espectador de un teatro que está pasando enfrente. Eres un actor, métete a la obra, actúa, participa con las empresas. Metámonos a dialogar cómo mejorar ciertas situaciones. Hoy el mundo es perfectible en todos los aspectos, ¿no? Y es imperfecto en todos los aspectos también. Entonces, hay innovación que hacer en muchísimas cosas. Yo creo que lo más trascendente ahorita está en modificar gestiones, cómo nos hablamos, cómo circulamos. En donde tú quieras va a estar en el fondo, en el centro, las personas. Cualquier cambio que quieras hacer. No sé qué haya sido cuando se inventó la escritura o la imprenta, pero es muchísimas veces más importante que esa. Sí, sí. Y está chidísimo Y, vivirla y y somos parte de, somos parte de. y muchos ni se han dado cuenta. Entonces, yo sí creo que estamos, no sé qué tanto impactemos, pero tenemos la posibilidad de hacer un futuro juntos. Y el futuro, si bien no existe, no sabemos cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es que lo estamos creando. Lo estamos haciendo con lo que hagamos. ¿Cuáles serían los 5 puntos más valiosos que te llevas de esta plática para poder llevarlo a tu compañía, a tu empresa y poder empezar a aplicar pues, principios de innovación y de entender a tus clientes, usuarios, compañía? El primer hack que se puede pensar en antropología es ve y escucha al otro. No puedes quitar tus prejuicios, va a ser muy difícil, pero intenta escuchar y encontrar la lógica desde lo que esa persona está mirando y observando. El otro día escuchaba a una científica que decía, ¿quieres hablar de científicos y feminismo y tal? ¿Por qué no hay cinturones de seguridad para mujeres? ¿Cómo para mujeres? Si fueras mujer y te tienes que poner el cinturón y cada que te lo pones te tiene que incomodar por donde pasa y te das cuenta que es incómodo, estás estableciendo un acto empático feminista. Y si fueras científico, diseñarías de otra forma. ¡Wow! Eso es antropología, es una mirada, oye, ¿te incomoda el cinturón? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Lo podrías lograr, no necesitas ser mujer necesariamente para hacer esa innovación. Entonces, esa es la primera, ponerte en el zapato del otro. Me parece que hay otra que tiene que ver con tener una eh, actitud de niño frente a las cosas. Vamos a equivocarnos, a experimentar y a co-crear a ver qué nos sale. Total, si no nos sale, pues ya así empezamos, ¿no? Esa es como la segunda actitud. Eh, Me parece que la tercera es la mirada experimental de abrirte al número, a la emoción, a la narrativa, a hacer una especie como de collage, que no sabemos cuál es la fórmula perfecta, pero sí saber que va a funcionar entre más mezcla le pongas a eso, entre más diversidad tenga. Creo que el no perder la diversidad en un proceso de innovación y que de pronto traigas a la mesa distintas miradas, distintas formas de pensar, distintas, va a ser más rico el platillo. Y creo que la cuarta que yo pondría es pensar que el mundo no está hecho si no hay incertidumbre y que está bien, pero que lo que sí existe es pequeños indicios, elementos que se están moviendo ahí afuera que hay que leerlos, hay que aprender a leerlos, hay que sensibilizarnos. Y la única forma de hacerlo creo que es viviendo espacios de incomodidad uno mismo, saliendo de tu zona de confort, ¿no?
Y eso lo puedes practicar como empresario de manera muy sencilla. Bájate de tu coche, súbete al metro, ve que vive la gente, no tengas miedo de... ¿Y qué te ocurre a ti cuando pasa eso? ¿No? Eh, Experimenta contigo y con tu cuerpo. Creo que es otro tema importante. Y esa incomodidad que vas a sentir te va a llevar a espacios de innovación. Siempre. ¿No? Creo que ese sí es un mantra que el mundo parece llevarnos al otro lado. Vive cómodo, no, el no esfuerzo, no sufras por nada. Acá es un poco al revés, ¿no? Hay que vivir, meter el cuerpo, que sientas las cosas y de pronto, ya entendí por qué debo de innovar de esta manera. Digo, muchas gracias, la verdad creo que es una plática interesante, extensa, con un chorro de puntos. Me quedo con muchas reflexiones y muchas ideas y sigamos haciendo más. Feliz.